¿Te imaginas poder consultar a un médico en cualquier momento y desde cualquier lugar? Uf, Sería increíble. esa es la promesa de la inteligencia artificial en la salud. Exacto. Y hoy vamos a sumergirnos en un estudio fascinante Ajá. que nos da una idea de cómo podría ser esa realidad. No se trata solo de una idea futurista. Este estudio de la empresa Alan, que integra un asesor médico de IA llamado Mo en su servicio de chat, nos muestra cómo los pacientes reales están interactuando con esta tecnología. En acción. Sí. Me intriga saber cómo funciona esto en la práctica. ¿Podrías contarnos un poco sobre el contexto de este estudio? Claro que sí. El estudio se realizó teniendo en cuenta la creciente escasez de médicos a nivel mundial. Entiendo. Se estima que para el 2030 faltarán 10 millones de profesionales de la salud. Wow. Esto significa que la atención médica podría volverse aún más inaccesible, especialmente en áreas rurales o marginadas. Es una realidad preocupante. ¿Y cómo encaja la IA en este panorama? La IA tiene el potencial de transformar la forma en que accedemos a la atención médica. Imagina poder obtener respuestas rápidas a preguntas médicas básicas, Ajá. sin tener que esperar una cita o desplazarte a un consultorio. Suena prometedor, Sí, pero también un poco inquietante. ¿Cómo podemos estar seguros de que un sistema de IA puede brindar consejos médicos confiables? es una pregunta válida. Sí. Lo que diferencia a Mo es que no se trata de una simple IA, ¿Ya? sino de un sistema multiagente. Es Ya. decir, utiliza diferentes modelos de IA especializados, como si fuera un equipo de expertos trabajando en conjunto. Un equipo de expertos virtuales. Interesante. ¿Y cómo se entrenó a este equipo de IA para que pueda comprender y responder preguntas médicas? Alan implementó un proceso de entrenamiento riguroso en 3 etapas. Primero, sometieron a los modelos de IA a pruebas con preguntas reales de exámenes médicos, Interesante. para evaluar su conocimiento clínico. Luego les proporcionaron acceso a conversaciones reales del servicio de chat médico de Alan para que aprendieran el lenguaje que usan los pacientes y sus preocupaciones. Es decir, Mod tuvo que ir a la escuela de medicina virtual. Podríamos decirlo así. Y finalmente, para simular interacciones realistas, crearon agentes de pacientes, que son básicamente IA, que simulan ser pacientes, para que Mo practicara la recopilación de información, el diagnóstico y la recomendación de tratamientos. Un simulacro médico de alta tecnología. Me imagino que este entrenamiento tan completo fue crucial para garantizar la seguridad y eficacia de Mo. Exactamente. Y para mayor seguridad, cada mensaje que Mo envía es revisado por un médico humano en un plazo de 15 minutos. Además, los médicos pueden intervenir en cualquier momento si es necesario. Es un alivio saber que hay supervisión humana. Pero dejando de lado la parte técnica, me interesa saber cómo reaccionaron los pacientes a la idea de interactuar con Mo. ¿Se mostraron receptivos? Sorprendentemente sí. El 81% de los pacientes a quienes se les ofreció la posibilidad de chatear con Mo aceptaron. ¡Wow! Eso es mucho más de lo que hubiera esperado. Me imagino que la transparencia fue clave en esta aceptación. Sin duda, a los pacientes se les informó claramente que estarían interactuando con una IA y que un médico humano supervisaría la conversación. Este enfoque transparente contribuyó a generar confianza. Tiene sentido. Y en cuanto a la experiencia en sí, ¿cómo se sintieron los pacientes al interactuar con Mo? ¿Les pareció una experiencia fría e impersonal? Para nada. Los resultados del estudio son fascinantes. Los pacientes reportaron niveles similares de confianza y empatía percibida tanto en sus interacciones con O como con los médicos humanos. Increíble. Parece que Mo logró generar una conexión genuina con los pacientes, a pesar de ser una IA. Exactamente. Y esto se debe en parte al diseño cuidadoso de la interfaz de usuario y al estilo de comunicación de Mo. Ya veo. Alan se aseguró de que Mo se presentara como una IA, pero con un tono amigable y empático. Esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Cómo evaluaron los pacientes la calidad de la información y la atención recibida de Mo? Los pacientes calificaron la información proporcionada por Mo como más clara en comparación con las interacciones con los médicos solos. Impresionante. Y en general se mostraron más satisfechos con las conversaciones que involucraron a Mo. Es decir, Mo no solo aprobó el examen de medicina virtual, sino que también obtuvo buenas calificaciones de los pacientes. Se podría decir que sí. Y lo que es aún más interesante es que las conversaciones con Mo fueron más dinámicas, con tiempos de respuesta más rápidos tanto de Mo como de los pacientes. Es comprensible. A nadie le gusta esperar una respuesta, especialmente cuando se trata de su salud. Exacto. Y para tranquilidad de todos, el 95% de las conversaciones en las que participó Mo fueron calificadas como buenas o excelentes por los médicos supervisores. Muy bien. Y ninguna se consideró peligrosa. Impresionante. Parece que Mo está a la altura de las expectativas. Al menos en este contexto específico. Pero, ¿qué significa todo esto para el futuro de la atención médica? ¿Podría la IA como Monla
transformar la forma en que accedemos a la salud. Sin duda. Este estudio nos brinda una visión emocionante de un futuro donde la IA podría ser una parte integral de nuestra experiencia en la atención médica. Y aunque aún queda mucho por investigar y desarrollar, los resultados de este estudio son realmente alentadores. Totalmente de acuerdo. Este es solo el comienzo de una nueva era en la atención médica, una era en la que la tecnología y la inteligencia artificial pueden trabajar en conjunto para mejorar la salud y el bienestar de las personas. Antes de pasar a la siguiente parte de nuestra conversación, me gustaría destacar un aspecto que me parece particularmente interesante: la dinámica de las conversaciones entre Mo y los pacientes. Ajá. El estudio reveló que los pacientes respondieron más rápido a Mo que a los médicos humanos. Sí, es un hallazgo fascinante. ¿Y a qué crees que se debe esa diferencia? Bueno, creo que se debe a la inmediatez de la IA. Lo puede procesar información y formular respuestas mucho más rápido que un ser humano, lo que crea una sensación de fluidez y agilidad en la conversación. Es una buena observación. Y creo que esa inmediatez también puede contribuir a reducir la ansiedad del paciente. Claro. Cuando uno tiene una pregunta médica, quiere una respuesta lo antes posible. Exactamente. Y en ese sentido, la IA puede ser una herramienta muy valiosa para mejorar la experiencia del paciente. Totalmente de acuerdo. Y creo que este estudio es un gran ejemplo de cómo la IA puede utilizarse para complementar y mejorar la atención médica humana, no para reemplazarla. Es un punto importante. La IA no debe verse como una amenaza para los médicos, sino como una herramienta que puede ayudarles a hacer su trabajo de manera más eficiente y efectiva. Exactamente. La clave está en encontrar el equilibrio adecuado entre la tecnología y el toque humano. Y creo que este estudio nos da una idea de cómo podría ser ese equilibrio en el futuro. Sin duda. Y aunque todavía hay mucho camino por recorrer, los resultados son muy alentadores. Absolutamente. Y ahora, después de una breve pausa, vamos a analizar algunas de las limitaciones del estudio y las áreas que requieren mayor investigación. Me parece perfecto. Siempre es importante ser críticos y analizar los resultados con objetividad. No se lo pierdan. Retomando nuestra conversación sobre la IA en la salud, me gustaría profundizar en un aspecto clave del estudio, la experiencia del paciente. Me parece perfecto. Al final del día, lo que realmente importa es cómo esta tecnología impacta en las personas que buscan atención médica. Exactamente, y los resultados del estudio son realmente reveladores en ese sentido. Por ejemplo, uno de los hallazgos más sorprendentes fue que los pacientes calificaron la información proporcionada por Mo como más clara en comparación con las interacciones con médicos humanos. ¿En serio? Es decir, los pacientes encontraron a la IA más fácil de entender que a un médico de carne y hueso. Así es, y esto podría deberse a varios factores. Por un lado, Mo fue diseñado para comunicarse de forma clara y concisa, evitando la jerga médica que a veces puede resultar confusa para los pacientes. Tiene sentido, a veces salimos de una consulta médica con más dudas que respuestas, precisamente por la terminología técnica que usan los médicos. Exactamente, además, Mo puede adaptar su lenguaje y nivel de detalle a las necesidades específicas de cada paciente, lo que facilita la comprensión. Es como tener un traductor médico personalizado a nuestra disposición. Buena analogía. Y no olvidemos que Moco puede proporcionar información de forma instantánea, sin esperas ni interrupciones. Esto también puede contribuir a una mejor comprensión, ya que el paciente puede procesar la información a su propio ritmo. Es cierto, a veces en una consulta médica nos sentimos presionados por el tiempo y no nos atrevemos a hacer todas las preguntas que quisiéramos. Exactamente, con Moco, el paciente tiene el control total de la interacción, puede hacer todas las preguntas que necesite sin sentirse juzgado o apresurado. Y hablando de la interacción, ¿qué nos dice el estudio sobre cómo se sintieron los pacientes al comunicarse con Moco? ¿Hubo alguna resistencia a la idea de hablar con una IA? Es interesante que menciones eso. A priori, uno podría pensar que los pacientes se mostrarían reticentes a confiar en una IA para asuntos de salud. Sin embargo, los resultados del estudio demuestran lo contrario. Cuéntanos más sobre eso. ¿Cómo se midió la aceptación de los pacientes hacia Mo? Bueno, en primer lugar, se les ofreció a los pacientes la posibilidad de elegir entre interactuar con Mo o esperar a hablar con un médico humano y, como mencionamos antes, el 81% de los pacientes optaron por chatear con Mo. Es un porcentaje de aceptación bastante alto. ¿A qué crees que se deba esta receptividad? Creo que la clave está en la transparencia. Desde el principio se les explicó a los pacientes que Mo era un sistema de IA y que un médico humano supervisaría la conversación. Esta transparencia ayudó a generar confianza y disipar posibles temores. Es decir, los pacientes se sintieron cómodos sabiendo que si bien estaban interactuando con una IA, un médico humano, estaba latente la conversación y podía intervenir en caso de ser necesario. Exactamente. Y esto se reflejó en los resultados del estudio. Los pacientes reportaron niveles similares de confianza y empatía percibida tanto en sus interacciones con Mo como con los médicos humanos. Es un hallazgo sorprendente, significa
que Mo, a pesar de ser una IA, logró establecer una conexión significativa con los pacientes. Así es, y esto nos lleva a otra pregunta importante. ¿Cómo se compara la calidad de la atención recibida de Mo con la atención médica tradicional? Esa es la pregunta del millón al final del día. Lo que realmente importa es si la IA puede brindar una atención médica efectiva y satisfactoria. Totalmente de acuerdo, y los resultados del estudio son muy alentadores en este sentido. No solo los pacientes encontraron la información de modo más clara, sino que también reportaron mayor satisfacción general con las conversaciones que involucraron a Mo. Es decir, los pacientes no solo entendieron mejor a la IA, sino que también disfrutaron más la experiencia. Exactamente, y esto se debe en parte a la naturaleza dinámica de las conversaciones con Mo. Tanto Mo como los pacientes respondieron más rápidamente las conversaciones, lo que llevó a intercambios más fluidos y eficientes. Es comprensible. A nadie le gusta esperar una respuesta, especialmente cuando se trata de su salud, y la inmediatez de Mo, su capacidad para procesar información y responder en tiempo real, sin duda, contribuye a una experiencia más satisfactoria. Totalmente. Y no olvidemos que la rapidez no implica falta de rigor. Recordemos que cada mensaje de Mo es revisado por un médico humano, lo que garantiza la seguridad y la calidad de la atención. Es un punto importante. La supervisión humana es fundamental para asegurar que la IA se utilice de forma responsable y ética en el ámbito de la salud. Y hablando de ética, me gustaría profundizar en las implicaciones éticas de la IA en la salud. ¿Qué tipo de consideraciones éticas surgen al integrar una IA como Mo en la atención médica? Es una pregunta muy relevante. Si bien la IA tiene el potencial de revolucionar la atención médica, también plantea importantes desafíos éticos. ¿Podrías darnos algunos ejemplos? ¿Cuáles son algunas de las preocupaciones éticas que se deben tener en cuenta al utilizar IA en la salud? Una de las principales preocupaciones es la privacidad de los datos. Wow. La IA en la salud requiere acceso a grandes cantidades de información médica sensible, por lo que es crucial garantizar que estos datos se manejen de forma segura y responsable. Totalmente, la confidencialidad médica es un pilar fundamental de la relación médico-paciente. Sí. Y es esencial que la IA no ponga en riesgo esa confianza. Exacto. Otro aspecto importante es la transparencia y la explicabilidad. Entiendo. Los pacientes deben poder comprender cómo la IA está tomando decisiones que afectan a su salud. Es decir, no basta con que la IA sea efectiva, No, también debe ser comprensible. precisamente la confianza en la IA se basa en la transparencia. Ya veo. Los pacientes deben saber cómo funciona la IA, qué datos utiliza y cómo llega a sus conclusiones. Y hablando de conclusiones, ¿qué pasa con la responsabilidad en caso de errores? Si una IA comete un error médico, ¿quién es el responsable? Es una pregunta compleja que aún no tiene una respuesta fácil. Ya veo. La responsabilidad médica en el contexto de la IA es un tema que aún se está debatiendo. Es un tema crucial que requiere un análisis profundo y una regulación adecuada. Sin duda, y no podemos olvidar el impacto potencial de la IA en la equidad en la salud. ¿A qué te refieres con eso? Me refiero a que la IA, si no se desarrolla y utiliza de forma inclusiva, podría perpetuar o incluso exacerbar las desigualdades existentes en el acceso a la atención médica. Es un punto importante. La IA debe ser una herramienta para democratizar la salud, no para crear nuevas brechas. Exactamente, es fundamental garantizar que la IA en la salud sea accesible para todos, independientemente de su origen, condición socioeconómica o ubicación geográfica. Y hablando de acceso, este estudio se centró en la atención primaria. Ajá. Pero me imagino que la IA tiene el potencial de transformar otras áreas de la medicina. Por supuesto, la IA ya se está utilizando en el diagnóstico por imagen, la detección temprana de enfermedades, el desarrollo de nuevos tratamientos e incluso la cirugía robótica. Es realmente asombroso el potencial de la IA en la salud. Sí. Pero como hemos visto, es fundamental abordar su desarrollo e implementación con responsabilidad Claro. y teniendo en cuenta las implicaciones éticas. Totalmente. La IA no es una panacea, sino una herramienta poderosa que si se usa de forma responsable puede mejorar la salud y el bienestar de las personas. Y con eso creo que hemos llegado al final de nuestra inversión profunda en el mundo de la IA en la atención médica. Ha sido un viaje fascinante. El placer ha sido mío. Es realmente emocionante presenciar cómo la tecnología está transformando la forma en que cuidamos de nuestra salud. Sin duda, y aunque aún hay muchos desafíos por delante, el futuro de la atención médica se presenta lleno de posibilidades. A medida que la IA sigue evolucionando, es fundamental mantener un diálogo abierto y transparente sobre su uso en la salud. Exactamente, la IA en la salud no debe ser un tema exclusivo de científicos y tecnólogos. Todos debemos participar en la conversación Sí. y contribuir a construir un futuro donde la IA se utilice para el bien común. Gracias por acompañarnos en este viaje. Esperamos que esta inversión profunda les haya brindado nuevas perspectivas sobre el apasionante mundo de la IA en la salud.
Y recuerda, el futuro de la atención médica está en constante evolución. Mantente curioso, infórmate y participa en la conversación. Hasta la próxima.